buenas noches, arrancamos 12:08 en este miércoles donde finalmente llegó la lluvia a Asunción y seguramente a otras ciudades de nuestro país. Antes que nada quiero agradecer a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12:08. La encuentran a la tienda en las redes sociales como María Bonita Boutique. También tengo que hablarles de Basa Hogar. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir: esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva, ¿por qué no?, para tus perritos o tus gatitos. Así que solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Asimismo, arrancamos con este tema que nos habló todo el día. Adelante. Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Su victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris se cimentó en propuestas de mano dura contra la migración y propuestas económicas radicales. Con 78 años, Trump se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos, haciendo historia al regresar al poder tras perder la reelección. En un país dividido, el mensaje de retribución y el despliegue hacia el aislamiento atrajo a millones, alimentando así el rechazo al establishment. Su promesa de cerrar fronteras y rediseñar el gobierno fue clave para su éxito. Superamos obstáculos que nadie creía posible, mencionó Trump en su discurso en West Palm Beach. Con la mayoría republicana en el Senado y un nuevo mandato, el desafío para la democracia estadounidense está en marcha. Trump vuelve con sus promesas de cambio y un legado aún por definirse. Y para hablar de esto y mucho más, voy a presentar a todos los analistas que se encuentran aquí hoy en 12:08. Y como siempre y como todos los días, el dueño de este programa, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi, buenas noches a la audiencia y a los panelistas que nos acompañan hoy. Quien tiene el gusto nuevamente de acompañarnos es Richard Moreira, gerente periodístico de Nación Media. Buenas noches, Buenas noches, Richard. Carmiña. Un saludo para todos los panelistas y efectivamente vamos a analizar mucho el día de hoy. Exactamente, estuviste ya por todos los programas, pero ahora te toca recorrí uno bastante. de los más importantes. Bueno, nuestro nuevo invitado, porque hoy primera vez que está aquí en 12:08, José Fernando Duarte Penayo, analista político e investigador. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Carmiña, Benjamín, a todos los presentes acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y compañera, por supuesto, de la casa, que hace mucho no la teníamos, Jessica Barreto, editora en jefe de La Nación. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Carmiña, a todos los que nos acompañan hoy y a la audiencia también. Muy bien, ya tiene la Casa Blanca nuevo inquilino por los próximos 4 años, así que vamos a estar analizando las elecciones de Estados Unidos, que anoche en este horario todavía estaba todo como no muy confuso, sino que muy igual, entre que será que va a ser finalmente Kamala, será que volverá Donald Trump a la Casa Blanca. Pero antes de empezar con este análisis, ya le saludo también al abogado experto en relaciones exteriores, todavía no, después. Les dejo con las dudas y con las ganas quien va a estar también con nosotros. Muy bien, arrancamos entonces. Hoy creo que quedo mejor y más cómoda sentada. Sí, porque me recomendó el doctor. Y arranco por mi siniestra, por Richard Moreira. Esta sería mi diestra y en este caso mi siniestra, con nuestro... Tiene que ver con nuestras posiciones políticas. Totalmente, Sí. totalmente. Y ya que estamos entonces, ¿por qué perdió Kamala? En la cercana derecha está... La extrema La derecha, extrema derecha está ahí. acá, y la extrema izquierda, la derecha de su pantalla, señora, señor. Muy bien. Richard Moreira, ¿por qué perdió Kamala? Yo creo que Donald Trump supo capitalizar, digamos, esta suerte de descontento que existe con un tema que es básico y que siempre se da en las elecciones de los Estados Unidos, que es el segmento de la economía. Y también, por supuesto, las otras promesas que hizo el presidente Donald Trump, que tiene que ver con el control de la inmigración, que forma parte, digamos, de su agenda más dura, entre otros aspectos que, bueno, sin ninguna duda tuvieron mucho que ver en el electorado, que se basó básicamente en 2 segmentos muy importantes y que rememora la época de los 80 con Ronald Reagan: la clase obrera y, por supuesto, la juventud en parte también. Así que, bueno, creo que son elementos que contribuyeron hoy a que Donald Trump supiese llegar a ese electorado, y ese electorado responde con solvencia, sobre todo en aquellos estados donde se preveía que iba a haber un poquito más de
de disputa. No hubo tal disputa porque en los 7 estados, que ya lo vamos a mencionar seguramente en el programa, en todos venció. Bueno, falta 2 estados todavía por definir. Claro, pero en todos ya, si bien prácticamente es el ganador virtual, de igual forma tengo entendido que ya la candidata Kamala Harris lo llamó a felicitar. Eso ya obviamente es lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué le habrá dicho? Queremos saber cómo habrá sido esa llamada, porque es cuando se confirma, cuando ella confirma su derrota. No es que tipo Efraín estuvo pidiendo ahora en el sobre número 4 ni nada por el estilo, sino que Kamala Harris confirma su derrota y llama a felicitar a Donald Trump. Aprovechando, por supuesto... No es tipo Efraín ni tampoco Donald Trump. Ah, en las cierto. elecciones Sí, porque es un punto importante eso. Tardó Cierto, mucho ayer él en- incluso analizábamos qué pasaba si Donald Trump volvía a perder, si es que se iba a desatar o que Pero algún ¿qué pasó? desorden político. Hoy es el 6 de noviembre del 2024. Sí. Él todavía no reconoció la derrota del 2020. Así mismo. Y no, nunca pero ya reconoció. ganó, pero ya no No, importa. nunca reconoció. O sea, por eso es importante el llamado de Kamala, porque lo que significa en otros términos, y creo que José va a coincidir conmigo, es la transferencia pacífica del poder, Del en este poder. caso del Partido Demócrata al Republicano. José. Sí, totalmente. Yo agregaría a lo que dice Jimmy, Richard. Richard, disculpame. no, tranquilo, por favor, tranquilo. disculpame, Yo soy Richard. Jimmy Como Jimmy Carter, Jimmy pues. Carter. Ay. Lo que dice Richard, bueno, son cuestiones que tuvieron centralidad en la campaña, la cuestión económica, la cuestión de seguridad, ¿verdad? Esta idea tan cara a la sociedad norteamericana de law and order, ¿verdad? Ley y orden. Creo que ahí fue muy eficaz la campaña de Donald Trump para describir un estado de desamparo de la población norteamericana durante el gobierno de Biden. Hoy leía el editorial del diario francés Le Monde, leía temprano y me pareció muy importante la manera en que empezaba ese editorial diciendo que esta elección tenía algo nuevo respecto de la anterior que llevó a Trump al poder. Y que lo nuevo es que la sociedad norteamericana votó en conocimiento de causa. En las elecciones anteriores, en la primera en la que llega el primer gobierno de Trump, fue de algún modo un salto a lo desconocido. Correcto. Y había cierta expectativa de que la gran maquinaria burocrática política y el régimen político norteamericano iba a terminar domesticando, asimilando el ímpetu y la vocación antisistema de Trump. Me parece que este regreso de su figura va a suponer una radicalización en sus rasgos antisistemas, vuelve sabiendo claramente lo que debe hacer y con un conocimiento mucho mayor de los lugares que debe tocar para alinear esta vez de manera más clara al gobierno a su figura. También en medio de esto, me gustaría decir, se demostró que Donald Trump volvió al Partido Republicano algo hecho a su imagen y semejanza. En su primera llegada al poder hubo pequeñas disputas, hubo una primaria todavía donde ciertas figuras ligadas al viejo Partido Republicano intentaron darle disputa. En esta no, fue un paseo. Por lo que hoy Trump es la figura que prácticamente se asimila al Partido Y ya es Republicano todo un político también. en un Entendió perfectamente. proceso de deselitización del Partido Republicano que es muy fuerte y en un proceso también donde no existen dentro de ese espacio contrapesos, ¿verdad? Otro factor, con esto ya termino, no quiero extenderme mucho, es No, que está súper bien porque nos gusta escuchar. otro factor sí. me parece clave de la victoria de Trump es la campaña fallida del Partido Demócrata, donde tuvieron un candidato que luego fue bajado por el establishment. Ahí Hubiese está. sido quizás diferente si Kamala Harris hubiese sido Del elevada principio. como candidato producto de una arrancaba con competencia ella, electoral, sí. En la ¿verdad? primaria, claro. En buena Eh, primaria, sí. Dentro de todo, si bien acá muchos pueden decir en qué nos afecta a nosotros Paraguay, que las elecciones de Estados Unidos nos afecta, claro que sí vamos a analizar, por supuesto, sobre todo también en qué nos afecta, cuál es la relación geopolítica que ahora va a tener Estados Unidos con Donald Trump como presidente nuevamente. Y lo quiero sumar también a Mario Paz Castañ, que él sí se encuentra ahora vía Zoom con nosotros porque el raudal de Asunción no le permitió llegar hasta los estudios, pero sí muy gentilmente aceptó estar con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Muy bien, encantado de incorporarme a este panel muy interesante. Gracias Carmiña, gracias Benjamín. Y coincido bastante con la última parte que no lo pude escuchar a Richard Moreira en extenso,
pero sí a este joven José Fernando Duarte, que me impresionó mucho lo que dijo, y yo agregaría algunas cosas más, pero en fin, me adapto a... Adelante. ¿No te escuchamos, Mario? Bueno, el fenómeno Trump, que es un fenómeno, porque el trumpismo, el trumpismo, para que lo entienda la gente, es un movimiento que prácticamente se instaló y doblegó al Partido Republicano. Hoy está instalado, yo no sé si es él y va a tener continuidad después, eso lo vamos a ver. Probablemente el vicepresidente electo, que hace unos años atrás lo repudiaba, hoy puede ser la continuidad. 38 años, joven, es la expectativa de una continuidad del trumpismo. Pero entendiendo el fenómeno Trump, ¿vinculado a qué? Vinculado a lo que Montoya explicó José Fernando, da un desencanto social. El torbellino electoral, el ruido enorme que hizo la campaña, hace más de un año, está todo concentrado en la campaña electoral. Eso tapó, sepultó prácticamente un gran problema estructural que tiene la sociedad americana. Hay tres fenómenos trascendentales en lo que va del siglo XXI que afectó fundamentalmente a la gran clase media de los Estados Unidos. La crisis de las hipotecas, el estallido financiero del 2008, la pandemia, por supuesto, y la crisis inflacionista del 2023, que también produjo sus consecuencias. Entonces, este factor de cohesión social, que siempre ha sido la clase media de los Estados Unidos, que ha sostenido prácticamente el valor republicano, no son las élites, es el valor de esta gran sociedad media, sus esperanzas de prosperidad, de ascenso social, están siendo frustradas. Hoy el 47%, según estadísticas que he visto por ahí, no accede ya a los créditos para una vivienda propia. No puede ni siquiera tampoco acceder al alquiler. Y muchos protestan, y esto lo escuchamos en las entrevistas, en los medios de comunicación, en esta democracia digital directa y participativa que estamos viviendo. Escuchaba el lamento de la gente de no poder comprar todas las cosas, de no llegar a fin de mes. Bueno, ahí se empiezan a vincular las cosas, ahí se empieza a entender por qué el fenómeno Trump, con un tipo que hizo una campaña disruptiva, a total diferencia de lo que hizo Kamala Harris. La campaña de Kamala era aburrida, la de Trump no. Trump se puso a freír papas en una hamburguesería, luego vendía las papas fritas, luego se puso el chaleco de recolector de basura, se subió al camión de recolección de basura. Y bueno, esas son las cosas tan directas que conectan con la gente, producen empatía y no la gran retórica, los discursos y las grandes promesas que realmente la gente ya no escucha. Al contrario, claro. La gente puede admitir errores, lo que no puede admitir es no ser escuchada. Mario, y esto sí produjo empatía en el candidato. Y ahí las campañas exitosas, hoy, yo viví muchas campañas políticas y muchas de ellas, la mayoría de ellas en el entorno de la vieja política, porque no hace falta que lo expliquen, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que pasa hoy. Y en esa circunstancia tenemos que entender que las campañas exitosas se manejan de la forma en que se manejó la campaña Trump. Por ahí también explicamos aparte de todo esto, el grave error del Partido Demócrata de haberse aferrado a la candidatura de Biden, improvisar una candidatura. Lo que hicimos política, lo que estuvimos en el Congreso, sabemos perfectamente que en 4 meses no se puede inventar una candidatura presidencial. Claro. Mario, aprovechándote. Por eso yo no lo estoy diciendo hoy, creo que lo dije en el programa anterior que estuvimos con Benjamín y contigo, Carmiña, sí, y con los grandes amigos que estuvimos compartiendo ese panel. Ya anticipábamos
la sensación de victoria de Donald Trump. Por lo menos para mí ya era imposible que Kamala Harris pudiera llegar por todas estas circunstancias que estoy explicando. Ahora, si bien aprovechándote, Mario, no sé si nos escuchás bien ahí, y también, por supuesto, a José. La política inmigratoria de Biden, que era también algo muy cuestionado según la campaña de Kamala Harris, eso, a diferencia de lo que proponía Donald Trump, en este caso, según lo que estuve leyendo y escuchando a varios analistas ya de canales de Estados Unidos, se hablaba del voto latino que fue clave para la victoria de Trump. ¿Eso sorprende o no sorprende que finalmente Claro, el latino sorprende. fue quien decidió que Donald Trump No fueron nuevamente... solo los farmers. Sí. No fueron solo los farmers, los blancos no educados, Los que rednecks. votaban por Trump, que fueron los que decidieron en el 2020. Ahora pasó otra cosa, se sumaron los jóvenes, se sumaron los votos latinos y de otras cuestiones por los aspectos que acabamos de expresar. Si bien yo te diría que las encuestas no se equivocaron, porque en los 7 estados clave, en los 7 estados swing, en los 7 estados pendulares, todos estuvieron en el margen de error. Y las diferencias de 3 o 4 puntos estaban más o menos concebidas. O sea, no hubo un gran error de las encuestas. Lo que pasa es que en esos lugares donde Trump ganó por mucho más. Ganó por mucho más. En Florida ganó por un 10% más de lo que ganó. Perdón, el Partido Demócrata bajó más del 10% de lo que había votado en el 2020. En Virginia bajó 5% y así en otros estados también. Entonces, consecuentemente, hubo un ensanchamiento del voto a Trump y fundamentalmente también, valga esta redundancia, esta mezcla de factores, de coincidencias que hicieron finalmente una cosa que tampoco anunciaban las campañas, las encuestas, ni los analistas, ni nadie lo estaba esperando. Casi el 80%, y esto lo vimos en los análisis de resultados, casi el 80% de los votantes ya tenían el voto comprometido, ya lo tenían asegurado. Hubo muy poco margen de indecisos. La gente prácticamente votó confirmando su voto y no hubo tampoco voto vergonzante. La gente decía que quería. Pero hubo menos votos, Mario. Eso también no es cierto que hubo un voto vergonzante y que se escondía la respuesta. Hubo un voto por Trump. Y miren que yo le estoy hablando desde una posición que yo no soy muy partidario de un No, claro. liderazgo Claro, como desde el Trump, punto de vista de pero un tengo que analista. Tengo que admitir las bondades de la campaña política, los resultados como se dieron, la contundencia de los mismos y al final el gesto de Kamala Harris. Hoy, cuando acepto los resultados, porque aceptar los resultados nos distingue de la monarquía o la tiranía. Y le es lo que contesta decíamos. Trump, vamos a trabajar para terminar con las divisiones en este país. Un mensaje que me sorprende, no sé si lo van a cumplir o no, pero finalmente son cosas que no pasaron en el 2020. Claro. Es un escenario distinto. Mario. Probablemente la claridad del resultado así lo demuestra y lo impulsa. Mario, sí, para escucharle a pero todos los creo que compañeros. es un buen desarrollo Para escucharle a todos los compañeros también, Bueno, estamos así con Jesse, con Benjamín y después también nuevamente con José y Richard. Así podemos escucharles a todos los compañeros. No sé si Jesse tenés algo o voy contigo, Benja. Sí, lo que explicaba Mario, el voto latino fue determinante y también vimos en todos los medios de prensa que había muy buena aceptación a nivel Sudamérica de la victoria de Trump. En Argentina, por ejemplo, estaban celebrando, gente también en Estados Unidos, en Miami, decía, bueno, acá la inflación está igual que en Argentina, así que hubo muy buena recepción, incluso acá en Paraguay se tomó bien la victoria de Trump y nuevamente no fue electa una mujer. O sea, Es la segunda ocasión en la que no se elige a una mujer y que queda ahí un poco... Pero yo coincido también con José Fernando de que entró tarde a lo mejor Kamala y también probablemente fue determinante ese intento de atentado que tuvo Trump que volcó un poco también a ese electorado, ¿verdad? A votarlo.
¿Vos crees, venga, que es una cuestión de género? Yo No, creo que haya sido una porque cuestión de Hillary género. Clinton ganó las elecciones. Después Sí. perdió en el colegio electoral. Exacto. Pero en voto popular había ganado las elecciones. Es un sistema electoral no muy democrático el de Estados Unidos. Sí. No sé por qué siempre se reivindica como modelo en ese campo. Es una democracia indirecta. Entonces el voto popular no necesariamente se impone. En este caso sí, hay una En este caso, coincidencia sí. entre el voto popular y el que se da después Sí. en el colegio electoral. Para mí siempre hay un margen, una cuota de misterio de qué es lo que le lleva a los electores a votar por un candidato. Es muy difícil de desentrañar. Tal vez una de las pistas más importantes es la que señalaba Lemón, que me hacía referencia a José Fernando, por el lado de que ya se lo conocía a Trump y se tenía una referencia en términos económicos positiva para el país. De no haber sido por la pandemia, probablemente hoy estaría terminando el mandato, su segundo mandato, Donald Trump. Y ni de casualidad iba a llegar Biden. Por el tema de la pandemia que cambió la situación por completo en el mundo y en Estados Unidos en particular. Trump había tenido una política horrorosa, entre paréntesis, frente al tema. El manejo de la pandemia. Manejo de la crisis sanitaria, bueno, pierde esas elecciones, que no reconoció nunca la derrota. Y es un país tradicionalmente bipartidista, en donde se alternan demócratas y republicanos que tienen diferencias, pero tampoco son grandiosas las diferencias entre estos proyectos. Son muy intrasistema. En general, muchas de las políticas que se ejecutan en un periodo determinado continúan en parte en el siguiente, con matices, con algunas diferencias, como se va a observar tal vez, después vamos a hablar de eso a lo largo de la conversación. Entonces, probablemente la cuestión económica, sumada al hecho de que Biden fue un gobierno catalogado como desastroso, aunque a decir verdad, en el último periodo la economía se fue estabilizando también, indicadores buenos en materia de inflación. El de empleo no que lo supo. Pero mantuvo, capeó la situación, que es un Pero no fue factor suficiente. siempre presente en las elecciones en Estados Unidos. Entonces, referencia, un gobierno económico que en el campo económico satisfizo expectativas en su momento, por lo menos ese es un balance general comparativamente con el gobierno de Biden, que además se hizo una campaña con mucho ensañamiento sobre la edad, el estado de salud del presidente saliente, Es que no está. y Kamala Harris, que llega a último momento, es la continuidad de ese gobierno. Si vamos a hacer un test psiquiátrico, muchos no serían candidatos siquiera, ¿verdad? En distintos lugares del planeta, incluyendo Estados Unidos. Pero entonces creo que estos factores tuvieron mucho peso. Igual hay otros que ni analistas ni psiquiatras probablemente lleguen a entender cómo se da finalmente, por ejemplo, el voto de los latinos, Sí. el voto De las minorías, por ejemplo. y de los trabajadores, de los laburantes. Evidentemente la clase obrera se identificó más con el discurso Ahora, ¿y por de qué Donald Trump. es todo un misterio? Por eso que decía, En con el desencanto Estados que Unidos había no al existe principio. izquierda, o es una izquierda marginal, ¿verdad? Entonces, el debate se da se sitúa en ese plano de dos fuerzas relativamente similares que disputan un segmento social que históricamente no es el que representan. Y explotó bastante bien también, José, la frase de aquella Donald Trump, digo, en parte de su campaña en los mitines que encabezaban los distintos estados pendulares. Y hacía la siguiente pregunta, en alguna parte de su alocución: ¿qué tan mejor estamos hoy con este gobierno en relación a lo que estábamos anteriormente? ¿Y qué mejor podemos estar? Sí. Yo creo que esa pregunta se hacían los electores a la hora de votar, ¿verdad? Claro, fue una de las preguntas así que sintetizaba su campaña, ¿verdad? A mí me gustaría marcar algunos puntos, no sé si llamarlo, tengo como una lectura diferente a la expresada de cierto modo sobre algunas cuestiones. De un tiempo a esta parte, yo creo que Estados Unidos me parece que se viene dando en este país un proceso de, no sé cómo llamarlo, de construcción quizás de lo que representó en términos de republicanismo, de check and balance, de esa república que funcionaba en base
a una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Hay un libro de Posner y Vermeulen, dos constitucionalistas, que se llama The Executive Unbound, donde estos constitucionalistas explican cómo la realidad política y social de este país ya no es la que fue en la época de James Madison, que hay un momento post-madisoniano, podemos decir así, en los Estados Unidos, donde el Ejecutivo va ganando cada vez más fuerza. Esto en la pandemia se demostró. Hay un decisionismo mucho más fuerte de la instancia gubernamental ejecutiva, y el contrapeso finalmente a esta manera de organizar el poder es la opinión pública. Yo creo que Donald Trump es un emergente de ese contexto, donde el reaseguro o lo que puede llegar a limitar o no a la iniciativa y la voluntad política finalmente es el estado de la opinión pública. Y ese es un estado que ya no está monopolizado por los medios de prensa tradicionales, por ejemplo. Ya no está monopolizado por las grandes líneas editoriales o por determinados intelectuales o referentes universitarios que antes marcaban y tenían un predicamento mucho más grande en la sociedad norteamericana. Por otra parte, todo bien con la idea de sí, hay un traspaso, un reconocimiento de la victoria, pero no podemos olvidar que Donald Trump simboliza en cierto modo una deriva iliberal, como se dice hoy, en la política norteamericana. Recordemos que es un expresidente, como bien señalaba Benjamín, que no reconoció su derrota, que instigó incluso la toma del Capitolio. Eso fue Y esa persona que llevó adelante esos métodos, que para muchos, yo recuerdo artículos que decían que esto era el fin político de Donald Trump, que luego de haber hecho eso, él prácticamente estaba acabado, sellaba su tumba en política, como repito la idea del editorial de Le Monde, ¿verdad? Con todo esto, sabiendo todo esto, en conocimiento de causa, tuvo una victoria que esta vez fue aplastante, porque el voto de Trump esta vez tiene una aceptación transversal, como decían acá. No fue un voto de nicho bien identificado con los perdedores de la globalización, con los perdedores de la deslocalización industrial. Fue un voto que ya incorporó grupos que en el pasado le votaron en contra, porque bueno, hay una generación de latinos que ya se siente parte de ese egoísmo nacional, de frontera intramuros, que no le interesa el multilateralismo. Hay también de otros grupos sociales que piensan lo mismo. Incluso hay mujeres a las que no les gusta la idea de, no sé, de la militancia islámica, como ocurre también en Francia, por ejemplo. Entonces, supo construir un discurso que trascendió a su base social, lo ensanchó, me parece de una manera muy contundente. Y yo no veo en el regreso de Trump una continuidad con la tradición republicana de los Estados Unidos. Yo creo que estamos ante un cambio de época, posible cambio de época, posible cambio de civilización en términos culturales y de valores de la sociedad norteamericana. Va a tener un impacto muy grande también en Europa. Por eso me parece que quería marcar este punto. No veo como algo... Más de lo mismo. Más de lo mismo. Claro, y una última cuestión, Carmen. Sí. Una última cuestión. Benjamín, yo no sé, yo creo que Trump sí es alguien que viene a romper con ese consenso con ese consenso que agrupaba a las élites políticas de los dos partidos. Él no es parte de esa élite ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Se ve eso en términos de del liberalismo económico, se ve eso en términos de corrección política, se ve eso en términos de una agenda en política exterior muy diferente a la que tuvieron otros presidentes republicanos. Me parece que esta frase de Ronald Reagan, Estados Unidos es el faro, es la ciudad que brilla en la colina, entra en crisis, ¿verdad? Porque no hay ya una vocación a ser algo modélico, una referencia vector del mundo y Estado que de alguna manera tiene un predicamento sobre la geopolítica, sino más bien defender el interés nacional, ¿verdad? Me parece que ese nacionalismo de Trump es una ruptura con un consenso que vos bien señalás, pero que yo creo que él no es parte de eso. Mira, vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos. Es un proceso abierto, no sabemos cuál es el curso que va a seguir, de todo lo que anuncia qué es lo que va a hacer. Nunca tuvo mejores condiciones que ahora para llevarlos a la práctica, porque tiene mayoría legislativa, además del respaldo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tiene todas las herramientas.
no sabemos qué parte de ese discurso que viene desarrollando va a implementar, porque estas personalidades tienen esas características de, y lo vemos en la región, de abusar discursivamente a la hora de dibujar o desarrollar ideas en torno a su proyecto y después terminan haciendo o una partecita de eso o una parte o incluso haciendo cosas contrapuestas. Yo creo que todavía es muy temprano para llegar a esa conclusión. Se puede dar, se puede llegar a esa etapa a la que menciona José, pero es estamos todavía en los inicios de esta cuestión y creo que es una crisis, claro que es una crisis, pero no es la causa, Trump no es la causa de la crisis, sino la consecuencia de esa crisis. Y de todas maneras se va a dar en los marcos de esa estructura tradicional bipartidista. Aunque aparezcan personalidades muy fuertes y composiciones políticas inclusive distintas a las que tradicionalmente sostenían su partido, hay una extrema derecha dentro del Partido Republicano con la que se identificó con Trump, que es precedente inclusive a Donald Trump. Sí, el Tea Party. El Tea Party, y termina encolumnado. Entonces, no todas sus posiciones son novedosas o son creaciones suyas. No. Entonces, repito, me parece que es un proceso todavía novedoso o que va a ser sometido a la prueba de la realidad en esta segunda presidencia. A descubrir, digamos. A ver si es una repetición de la primera o es una evolución de esta y cobra una fuerza política que dé lugar a lo que decía recién Mario. El trumpismo, ¿existe o no existe? Yo creo ¿Va a que sí. existir o no va a existir? Algo que yo decía... Ya tiene un precedente, Benjamín. Ya fue presidente. Ya sé, pero tiene 80 años. Sí. Entonces, es un hombre grande que va a terminar 78. muy grande la presidencia de la República como para liderar un movimiento de esta naturaleza y no sabemos la segunda línea, sus vicepresidentes y qué posibilidades tiene de hacerlo. Ahora, yo decía al arrancar el programa también, para que la audiencia entienda o sepa también por qué se analiza tanto las elecciones de Estados Unidos y en qué puede llegar a afectar a Paraguay. No tiene nada que ver con este tema que todo el mundo está hablando de la embajada, del embajador. Yo creo que es una cuestión económica. ¿Y por qué? El año pasado el presidente Santiago Peña anunciaba que Paraguay lograba la exportación de carne a Estados Unidos. Si no me equivoco, fue en diciembre del año pasado. Y después hubo una suerte de, no sé si se llama multa, o sea, más allá de que se sigue exportando carne a Estados Unidos, no sé si es una sanción o algo, que quedó como en pausa y no sé en qué quedó eso porque el canciller fue a los Estados Unidos a hablar con los representantes, con los senadores y dijeron, no, hay que esperar las elecciones. Terminaron las elecciones, hay nuevo presidente. ¿Qué va a pasar ahora finalmente con la carne paraguaya y esa cuestión económica que creo que es lo más importante para Paraguay? No sé quién me responde acá. ¿Mario? Sí. En primer lugar, quien impulsó esa medida restrictiva a la exportación de la carne paraguaya a Estados Unidos no fue reelecto como senador. Primer indicador. Bueno. Esto pasó a la Cámara de Representantes, quien se debe expedir en el mismo sentido para que se convalide el impedimento que se invocó para frenar la exportación paraguaya de carne a los Estados Unidos. Hoy todavía está en debate quién va a tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Es más, es muy probable que sean los demócratas. La victoria que tuvo en Ohio Emilia Sykes, creo que se llama así, fue reelecta como representante y esa reelección de esta congresista puede significar, y otras elecciones que están pendientes de resultados, creo que en Arizona y 2 estados más, con representantes demócratas que están bien posicionados, parecería o indicaría que la mayoría de la Cámara de Representantes no la va a llevar el Partido Republicano, sino que la va a llevar el Partido Demócrata. Entonces, ahí habrá que reimpulsar el diálogo, si bien estas medidas fueron originadas justamente por los amigos del gobierno paraguayo, entre ellos Marco Rubio, que son senadores muy cercanos al entorno de Donald Trump. Y esperemos que desde el 20 de enero la gestión
Cancillería, del Ministerio de Industria y Comercio y de los sectores privados también que deben acompañar a esta gestión para seguir teniendo un mercado que no es significativamente importante en términos de Exportación. En términos financieros, en términos de números. Pero sí es importante como apertura de un mercado que significa la apertura de otros mercados en otros continentes también. Entonces, porque si hay algo que hay que mejorar, fundamental, aprovechando el tema, es el tema de la balanza comercial entre Estados Unidos y Paraguay. Es muy baja, y además deficitaria para Paraguay. Nosotros le estamos vendiendo, no sé si Benjamín o los muchachos que están ahí en el panel me pueden corregir, creo que está alrededor de los 250, 300 millones de dólares el valor de las exportaciones paraguayas a los Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos nos vende por un poco más de 1.000 millones. Eso hay que acrecentar, hay que avanzar, hay que gestionar o conseguir que Estados Unidos apoye a través de los organismos internacionales de crédito, si bien el multilateralismo no va a funcionar mucho con Donald Trump, pero lo mismo en el Fondo Monetario Internacional tiene una voz cantante y la va a seguir teniendo. Por eso Argentina está aferrada, Milei está aferrado a la victoria de Donald Trump, porque sabe perfectamente que el dedo de Donald Trump puede indicar un bálsamo de recuperación para la economía argentina. Bueno, me estoy desviando del tema, pero fundamentalmente quiero significar que es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer desde el Paraguay para mejorar las relaciones bilaterales, para aumentar para hacer más proactiva y beneficiosa la balanza comercial con los Estados Unidos y además trabajar en la región como bloque, si es que podemos todavía reactivar este bloque de Mercosur, que no figura en la agenda, hay que ser claros en esto, no figura en la agenda ni el Mercosur, ni siquiera América del Sur. No figura, salvo los intereses que tengan los Estados Unidos, y yo creo que Donald Trump sí los tiene muy claro en el tema China, en el tema de la presencia china en la región, claro, y también en los problemas derivados del crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Benja. No, a mí me parece que este es el capítulo más interesante de discutir, es cuáles serían las consecuencias en materia de política exterior de Estados Unidos del cambio de gobierno. Evidentemente va a haber un mayor respaldo de Israel, eso fue parte de la campaña electoral, las posiciones de Donald Trump. Mala noticia para Ucrania, por sus lazos con Putin y la política cuestionada por parte de Donald Trump al respaldo que le da Estados Unidos a Ucrania. Entonces, esos cambios van a ser clarísimos. En materia de política exterior, en general, hay seguro que van a haber otras cuestiones, pero esperar cambios dramáticos, yo no guardaría tales cosas, ¿verdad? Sí, esto último que señalaba Mario, que América Latina, particularmente Sudamérica, es un escenario en donde se está librando esta disputa China-estadounidense por el liderazgo de países y de la región. Es una disputa de carácter comercial que cualquiera hubiera sido el candidato que ganara, en este caso ganó Donald Trump. Se va a profundizar esa disputa con China en base a consideraciones económicas y comerciales. Y nuestra región va a ser escenario de esa disputa. Brasil tiene una posición bastante asumida con el gobierno de Lula, forman parte de ese bloque emergente que son el bloque económico, que son los BRICS, junto con Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora decenas de otros países. Bueno, hay que ver cómo se van componiendo, alineando las otras fuerzas en la región. El gobierno de Milei quiere ser el representante de Donald Trump en la región. Lo que antes fuera el papel que antes ejerciera Brasil quiere ejercer Argentina, de la mano de Milei. Pero resumo en esto nomás. Quienes aguardan cambios dramáticos en términos de profundidad, me refiero para bien o para mal, en cuanto a la política exterior del gobierno de Estados Unidos, no creo que adquiera esa característica. Hay diferencias y las iremos viendo en el transcurso
del ejercicio del gobierno de Trump, pero no de esa naturaleza. A mí me gustaría agregar a lo que dice Benjamín sobre la región, que creo que sí Milei encuentra un aliado a su agenda política, cultural, y rompe cierto aislacionismo que tenía. Me parece que era una figura que no tenía mucho respaldo internacional a sus posiciones en los foros internacionales o en determinados planteos en el ámbito de las relaciones internacionales. Me parece que sí Milei va a encontrar ahí un apoyo y un sustento ideológico. Esto, y me imagino que se va a también trasladar a las elecciones siguientes en Brasil con un posible retorno de Bolsonaro. Y las derechas en general. Y yo creo que hay que comprender que, y en esto otra vez es un punto que para mí es de ruptura, ¿verdad? Las nuevas derechas, las llamadas nuevas derechas, me gusta más ese término que el de extrema derecha, porque creo que el término de extrema derecha es un término construido desde la izquierda, ¿verdad? Me parece que hay que ser un poco más neutral acá. Las nuevas derechas yo creo que van avanzando en una articulación que, aunque tengan una retórica antiglobalista, sí tienen una articulación global, porque hay foros donde se encuentran, en Hungría, el manifiesto, por ejemplo, de Madrid, de Vox, donde se planifica una nueva Iberoamérica, una nueva Europa, una Europa de naciones, no una Europa de la Comunidad Europea. Yo creo que desde el Brexit en adelante, pasando por la primera victoria de Trump, el avance de ciertos gobiernos críticos de la Unión Europea, como Giorgia Meloni, Marine Le Pen en Francia, bueno, ya sabemos Hungría, Polonia, y esto también trasladándose en América Latina, aunque la política económica de Milei no tenga mucho que ver con el industrialismo de Trump, se configura como un aire de familia que tiene en común la anticorrección, la relativización de la democracia como procedimiento basado en el control mutuo de los poderes, la figura fuerte del líder y la apelación, y yo te diría, Benjamín, lo más interesante de este movimiento es cómo estas nuevas derechas conquistaron, despojaron a las viejas izquierdas o a los viejos progresismos del sujeto social. Así mismo. Que fue la clase trabajadora, los sectores populares. Me parece que hay una nueva construcción del pueblo que ya no es patrimonio, que ha dejado de ser patrimonio hace largo tiempo de la izquierda, y que la izquierda empezó a representar mucho más el sentido común de los diplomados, de los universitarios y de las personas que se consideran con una autoridad cultural superior, ¿verdad? Me parece que los nuevos clivajes y las nuevas contradicciones se redefinieron y el pueblo quedó de este lado y no del otro, ¿verdad? Hay una derrota política monumental del progresismo, me parece que tiene que ser analizada. En el caso de Estados Unidos diría que no, porque no hay izquierdas, o son izquierdas marginales, pero a nivel planetario me parece que sí. La base de la emergencia de la derecha es el fracaso de la izquierda. Puede que no haya izquierda, pero el Partido Demócrata supo representar a los sindicatos, a la clase trabajadora en su momento. Sí. Y ese lugar lo perdió. Sí, pero me refiero al proyecto histórico, digamos, ¿verdad? Que defendió el Partido Republicano y nunca fue precisamente una representación en términos de la liberación de esa clase social. No, está bien. Y sí, en Estados Unidos es por la ausencia de una izquierda tradicional como se la conoce en el resto del mundo, que el papel la cumplió el Partido Demócrata, o lo cumple en parte todavía, y en el resto del mundo es el fracaso, claramente, de la izquierda. Pero esto que ya viene del muro de Berlín, Sí. Desde entonces no se recupera la izquierda clásica tradicional. ¿Algo más para cerrar, Richard o Jesse, para irnos a la pausa? No, yo creo que me quedé pensando un poco en las dos explicaciones. Sí, te quedas pensando. No, es como que entra mucha hoy información y hay que estuve analizar esto. escribiendo, Sí. Sobre todo cuando Hay unos artículos que está escribiendo José Fernando que hay que leerlos con mucho detenimiento. Sobre estos fenómenos, de verdad, son nuevos, muy importantes. Hay que ver qué tienen de novedoso y qué parte es, digamos, no diría refrito porque suena mal, digamos, pero relanzamiento de antiguas ideas, pero es un tema de discusión súper necesario e interesante. Le pido a Mario Paz si nos puede, o sea, se queda ahí porque después queremos volver a tener contigo, Mario, una comunicación vía Zoom sobre otro tema, pero igual te agradecemos por estar con nosotros en este tema de las elecciones de Estados Unidos. Bueno,
¿cómo no? Muy bien, muchas Atento. gracias Mario. Y nosotros nos vamos a la pausa aquí en 12.8 porque en el próximo bloque tenemos un tema muy, pero muy interesante con nuestro compañero Aldo Insfran, el especialista en judiciales. Pausa y ya volvemos. La defensa de Daniel Farías Cronaueter, Enrique Cronaueter, solicitó a la Corte Suprema de Justicia anular la prórroga extraordinaria otorgada a la Fiscalía en el caso de filtraciones de Seprelat, argumentando que el tribunal no respetó los plazos legales para pronunciarse sobre su apelación. Con este pedido se busca que se extinga la acción penal por la falta de acusación oportuna, lo que significaría el fin de la causa. La causa se remonta a las denuncias del expresidente Horacio Cartes por filtraciones de documentos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, señalando a figuras del gobierno de Mario Abdo Benítez. Según la investigación fiscal, durante esta administración operó una oficina paralela en Seprelat con el presunto objetivo de desacreditar a Cartes y al actual presidente Santiago Peña. Farías, quien en ese entonces era secretario del exministro Arnaldo Yucio, fue comisionado a Seprelat para elaborar la denuncia en cuestión. Está acusado de participar en la elaboración de informes manipulados con fines políticos. También la Fiscalía sostiene que esta red utilizó información estatal para influir mediáticamente y atacar a opositores. El abogado Enrique Cronaueter, en representación de Farías, busca que la Corte revoque la prórroga fiscal, argumentando que se ha violado principios de legalidad y plazos procesales. La decisión de la Corte podría cambiar el curso de esta investigación, que implica delitos como revelación de secretos y asociación criminal. Muy bien, caso Seprelat. En este caso va a estar nuestro compañero Aldo Insfran, periodista del área judicial de Nación Media, explicándonos quién es Daniel Farías, qué es esa sanción ficta y todo lo que pidió el abogado y por qué. ¿Cómo te va, Aldo? Buenas noches. Bienvenido a 12.8. Gracias, Camila. Un saludo cordial para ustedes, para los compañeros y toda la audiencia. Y así como se está describiendo en el informe, el abogado Enrique Cronaueter, en representación de Daniel Farías, básicamente, ha presentado este incidente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando básicamente dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Apelación, que había otorgado 6 meses más de tiempo al Ministerio Público para que efectivamente pueda concluir esta investigación, ¿verdad? Alega varias circunstancias que efectivamente se podría de alguna u otra manera tener en cuenta, pero ya se tiene varias jurisprudencias con respecto a la misma presentación que ha hecho el abogado Cronaueter en la Corte Suprema de Justicia, y este tipo de planteamiento también ya se ha rechazado. Por lo tanto, entonces se tomaría esta circunstancia y situación que ha planteado el citado profesional del derecho ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como una chicana más de la tanda que ya se ha presentado durante todo este proceso que se ha iniciado desde el mes de marzo respectivamente. Ya básicamente también el mismo incidente también ya presentó en este caso el abogado Arnaldo Yucio. Igualmente también el mismo ha cuestionado básicamente la ampliación del tiempo para que la Fiscalía pueda culminar esta investigación, y son los dos únicos incidentes ya que hoy día están en la Corte Suprema de Justicia, atendiendo que el pasado 29 de octubre ya la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Dízel y Gustavo Santander, han declarado inadmisible el recurso de apelación general que había planteado justamente también la defensa de Arnaldo Yucio contra la resolución de la Cámara de Apelación, que básicamente había confirmado la competencia de la jueza penal de garantía Cintia Lovera. Son los dos únicos incidentes que se tienen. Sí. Para poner pausa. Sí. Sobre esto que está explicando muy bien Aldo, ¿qué pasaría en caso de que prosperase este pedido de Cronaueter? ¿Qué impacto? Además, obviamente, de beneficiarle a su cliente. ¿Tendría consecuencias sobre la investigación global que se hace del caso? Y básicamente con la presentación que hace el doctor Cronaueter, básicamente se estaría como no presentado el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, y por lo tanto ante la falta de acusación es que básicamente argumenta que corresponde la extinción de en el caso de su cliente. Es en el caso específico de Farías. A su vez también, si es que se hace lugar al mismo incidente que también planteó el abogado Emilio Fuster, también correría la misma suerte y por ende... Pero no tiene un efecto directo, tendrían que ser acciones individuales, claro, efectivamente.
se tenía que presentar, cada imputado tendría que recurrir básicamente esto, pero esto ya se da cuenta de que si no recurren con respecto a los 8 o 7 imputados, digo bien, porque 2 son lo que falta del desafuero correspondiente, esto ellos saben que no corre este tipo de incidente, por eso plantea tipo como un chivo expiatorio y plantea cada imputado de forma independiente. Ahora, Farías era una pieza clave en el esquema. Por eso no es uno más del grupo, digamos. Aunque claro, todos tuvieron participaciones importantes, entendemos que el caso Farías es un caso, o expresa él en particular, digamos, revela la gravedad de lo que se había articulado en torno suyo y su papel en ese engranaje. ¿Qué nos podés decir de cómo es que Farías termina en CEPRELAT, se monta una oficina paralela, se utiliza eso para fines persecutorios en contra de Cartes, ¿Y en una tiene campaña alguna política? conexión con Yucio, si no Claro, me equivoco? venía del Ministerio del Interior. Contanos esta parte. Claro, es básicamente como describís, don Benjamín. Farías sería el cerebro, uno de los que ha inventado básicamente y ha montado también esto y lógicamente con el apoyo tanto del exministro del Interior Arnaldo Yucio, así como también todo ese equipo paralelo que en su momento se había formado justamente para montar y fraguar ciertas documentaciones que efectivamente han motivado otros hechos en relación justamente al expresidente de la República, don Horacio Cartes. Hoy día Farías es defendido lógicamente por el doctor Enrique Conahuete, recordando también que Conahuete estuvo ligado al gobierno de Mario Abdo Benítez, fue su representante con respecto al Consejo de la Magistratura y por ende también formó parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados y son las conexiones que efectivamente se tiene en relación a lo que representa Farías, así como también Arnaldo Yucio, también formó parte lógicamente René Fernández y también Carlos Arregui, que ha supervisado todo el trabajo que ha hecho Farías, Yucio y René Fernández para poder montar y fraguar todo tipo de información que básicamente han perjudicado al expresidente de la República, don Horacio Cartes. Vamos a ver con qué circunstancia también se tiene en relación a estos incidentes, atendiendo que ya son 8 meses que la causa sigue paralizada, no avanza y es más, mencionar de que, por ejemplo, son 8 meses de dilación y aún todavía los imputados no pueden comparecer para la audiencia de imposición de medida, atendiendo lógicamente a la cantidad de chicana que se ha presentado durante todo este proceso penal que todavía ni siquiera en la etapa inicial se tiene, ¿verdad? Interesante el hecho de que... O José, si querés participar también adelante. Lo de Farías, por ejemplo, me parece un elemento clave, como decías, por el hecho de que fue directamente enviado por, bueno, su jefe, Yucio. Él era jefe de inteligencia en la gestión de Arnaldo Yucio y que fue enviado directamente para un fin específico, ¿verdad? Él tenía acceso a documentación delicada, documentación hasta si se quiere clasificada, no tenía por qué hacerlo o no tenía por qué tenerlo, sin embargo, la orden era precisamente eso, ¿verdad? No se trata solamente, y hoy lo decíamos en radio también, no se trata solamente de que estamos hablando de filtración, estamos hablando de que... Falsificación de claro, se filtró un documento y ese documento tenía elementos que eran considerados apócrifos, o elementos que no estaban, digamos, no se correspondían con la realidad o eran directamente falsos. O sea, de ahí al rol que tiene este señor Farías, que, bueno, su segundo apellido creo que es Conahuete y su tío es el que le defiende, digamos. O sea, tuvo un rol clave, el de cerebro de estos documentos fraguados que después fueron filtrados perfectamente también a través de una línea periodística. En realidad, Arregui, René Fernández, el propio Yucio, eran los responsables políticos pero es el que armó, digamos, toda la... Claro, y lo traen, es un funcionario ajeno a la institución. Entonces, un funcionario ajeno a la CEPRELAT elabora extraído a la CEPRELAT y se articula una oficina para que elabore un informe que en realidad se basa en lo que había dicho días antes Arnaldo Yucio en el Congreso. Tampoco son informaciones muy extraordinarias las que finalmente incluye este informe. Entonces, más o menos esta es la historia, Aldo. Efectivamente, Benjamín, y por sobre todas las cosas,
también mencionar, ¿verdad?, que todas estas circunstancias que se están generando con respecto a los incidentes que se van planteando no son a los efectos de poder desvirtuar la imputación, que básicamente cuenta así con elementos que sostienen básicamente los hechos que están hoy día siendo investigados de esta persona, sino más bien se basan en poder dilatar este proceso y no así se discute la cuestión de fondo. Es por ello también que esto tiene que llamar la atención del Ministerio Público, que tiene 6 meses más de tiempo para poder cerrar esta investigación, y por ende también todo lo que se ha recolectado en cuanto a la información para poder plasmar dentro del acta de imputación que se ha presentado en este marzo de este año, básicamente son muy sólidos. Por lo tanto, entonces también esto tiene que tener su andamiaje con respecto a lo que podría venir en relación a la acusación que podría presentar el Ministerio Público, tanto para Mario Abdo Benítez así como también para toda su gavilla, atendiendo a que solamente los abogados defensores hasta el momento solo se dedican a poder presentar, por decirlo así, incidentes que son considerados en muchos casos ya por los pasillos, inclusive de tribunales, como chicana, y poder dilatar básicamente el sometimiento de esta persona a los mandatos de la justicia, ¿verdad? 8 o 9 meses por ahí que están ellos. Son ya 9 meses. Son 9 meses y creo que la idea es patear lo más que se pueda, ¿verdad? Está señalando un punto que a mí me parece clave, porque es la estrategia que utiliza, digamos, la prensa amiga en este sentido, ¿verdad? Y es el siguiente: en ninguna parte, ni de parte de los defensores de los acusados y los imputados, ni de parte, por supuesto, de la prensa, que se ocupa casi siempre de tratar de desbaratar, digamos, la relación entre abogados con el fiscal, que ya no está en el caso, por ejemplo, del fiscal Cantero, pero no se ocupan de la esencia propiamente de la imputación, del acta de imputación, que está perfectamente establecido, Aldo, y lo hemos hablado muchísimas veces. No cuestionó la jueza dio lugar porque reunía todos los requisitos legales. Sí. El trabajo fiscal fue avalado incluso por el jefe del Ministerio Público, el doctor Emiliano Rolón. O sea, no había técnicamente y jurídicamente ningún tipo de reparo a esa imputación, ¿no? Es que de hecho justamente ese es el cuestionamiento que se le hace a la defensa de cada uno de estos imputados, que hasta el momento ellos no han arrimado a la fiscalía elementos que pueda desvirtuar la relación y la porción de hechos que cada imputado ha colaborado para que se pueda cometer los hechos punibles que el Ministerio Público sostiene en este caso específico, sino más bien se remontan a presentar reposiciones y apelaciones en subsidio, que básicamente para la ciudadanía es cuestionar la admisión de un acto legal que ha básicamente tenido su curso y su control respectivo a través de ¿quién? A través de un juzgado penal de garantía, como estipula nuestra normativa legal. Por lo tanto, entonces, ante estas circunstancias recurren básicamente factores totalmente externos y no internos para poder justamente tratar de desvirtuar este proceso penal y obviamente llevar a otro ámbito, lo cual ellos hasta el momento no han podido sostener, que lógicamente es el ámbito político. Aldo, para entender entonces, una cosa es la imputación. Cuando la fiscalía dice están imputados, quiere decir que van a ser investigados. Cuando ya está la acusación, que tengo entendido que ahora están en eso, ya corresponde de parte de los acusados o de su defensa presentar esta documentación, como vos decís, colaborar con la justicia justamente a fin de que esto pueda avanzar y no presentar este tipo de chicanas, como se dice, o requerimientos dilatatorios para seguir extendiendo esto, cosa que finalmente no les va a terminar favoreciendo. Claro, de hecho, Carmiña, durante el proceso investigativo, lo cual se ha iniciado también con la presentación de la imputación, ya la defensa tiene esa posibilidad de poder justamente presentar todos los elementos que puedan ser que desvirtúen la proporcionalidad de la responsabilidad de cada uno de estos imputados. Pero hasta el momento la defensa de cada uno de ellos no se ha ocupado de tal circunstancia, sino simplemente ha presentado recusaciones tanto a la jueza Cintia Lovera, tanto a los integrantes del Tribunal de Apelación e inclusive hasta a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y es por ello que este proceso todavía no puede avanzar, justamente por ese obstáculo que la propia defensa de cada imputado básicamente se encarga de presentar
judicial y se turnan para justamente poder dilatar este proceso penal y no así ellos trasladar o ofrecer elementos que hagan que efectivamente cuando la Fiscalía llegue el momento de que pueda presentar su requerimiento conclusivo o la acusación, la Fiscalía obviamente a ellos los separe del caso diciendo lógicamente que no corresponde o no ha cometido tal imputado, tal hecho punible. Simplemente se dedican a poder presentar las chicanas para poder justamente dilatar este proceso atendiendo a que todas las pruebas recolectadas durante los agentes fiscales se hicieron bajo el control jurisdiccional. ¿Esto qué implica? Básicamente que fueron controlados por un juez competente. Legítimo. Y eso es lo que nos van a poder desvirtuar esto. Y es por eso que le lleva a ellos a presentar este tipo de chicanas para justamente poder dilatar, tipo el juicio oral y público de Walter Borber, que son más de 24 años. Ojalá que no llegue a tanto de esto, ¿verdad? Obviamente eso es fantástico, porque te hablan de hacer justicia, hagan justicia, que actúe la justicia y al final en cada paso ponen un obstáculo. Es normal que los abogados defensores actúen de esa forma. De delincuentes o personas que pueden ser acusadas y condenadas por determinados hechos punibles, actúen de esa forma. Es parte del ejercicio de esa profesión. Preocupante es cuando los órganos jurisdiccionales caen en el juego de las chicanas y o se prestan para que éstas finalmente se consumen, porque en realidad son abusos de la ley, ¿verdad? Son abusos del derecho. Entonces, eso es preocupante cuando el Ministerio Público plantea el desistimiento de causas como las que se le sigue a Bataglia en el IPS, o cuando no hacen nada para que Zamora, en vez de haber sido liberado, continúa en prisión en el Brasil. Eso es más preocupante. Que hagan los abogados, de verdad. A mí me parece... Parte de su trabajo. Claro, es normal. Solamente una breve reflexión política sobre este tema. En las últimas semanas o meses se insistió mucho en la supuesta comisión Garrote de la CBI. Algunos medios de comunicación hicieron de esto un eje de su actividad mediática, ¿verdad? Comunicacional, permanentemente. Y es una comisión bicameral que no es vinculante en última instancia, y que puede tener mil defectos, y que el hecho de que se le denuncie de la forma en que se le denuncia, desde estos medios, en parte, echa por tierra el discurso de que quieren censurar la libertad de prensa y expresión y compañía, como si le están mandando al demonio todos los días. Pero a lo que quería llegar es que ese es un hecho insignificante en relación al papel que cumplió CEPRELAT y al daño que causó CEPRELAT. Como un órgano del Estado, al órgano del Estado paraguayo al servicio directo de la persecución política, con implicancias muy serias para los denunciados, para el país mismo, porque abrió las puertas o fue la base o el pretexto para una intermisión más abierta de gobiernos extranjeros en el país. Entonces, y después daños económicos, consecuencias sociales. Es una historia muy importante de que no se pierda simplemente en el aspecto jurídico, sino que se ponga blanco sobre negro, se desnude el papel que cumplieron estas personas al frente de estos organismos, el papel que le hicieron cumplir a esos organismos, que no se repita jamás, independientemente de quién sea el objeto de la persecución. Muy bien. ¿Algo más, compañeros? No, me parece bastante, digamos, conciso. Bueno, conciso en 20 minutos tampoco fue, pero abordar esto que se viene hablando hace 9 meses y que probablemente se encamine a lo que busca esto, Aldo, la mayor dilación, como señalaba Aldo, me parece que es importante poner algunos puntos sobre las i, ¿verdad? Como decía Benjamín. Muy bien, sobre todo para que la gente se entere de qué es lo que está ocurriendo y lo que hacen los abogados, y de repente la gente dice, ¿qué es lo que es chicana? ¿Y qué es lo que es esto? Y bueno, para eso está el experto en judiciales, nuestro compañero Aldo Insfrán, a quien agradecemos su presencia hoy en 12-8. Gracias, Aldo. Buenas noches. Portate bien. Le vamos a seguir invitando. 12-8 nomás. 12-8 nomás, no seas cabezudo. Pausa y ya volvemos aquí en 12-8. Y atención, porque el ministro de Industria y Comercio esta mañana en Arriba Hoy estuvo hablando con los compañeros sobre el tema Itaipú y en este caso la negociación del anexo C. ¿Quieren saber qué decía? Adelante.
¿Cuándo se van a tener, ministro, los detalles sobre los términos en los que se está negociando el anexo C? Porque estamos cerrando el plazo acordado, por lo menos era fin de año, era diciembre, y entendemos que usted es un protagonista principalísimo en el marco de esa negociación. Y esta semana viene en Asunción el canciller Mauro Vieira. En esa reunión vamos a hablar un poco sobre eso que vos decís, ¿verdad? Sobre ajustes en el calendario. Vamos a hablar también de los procedimientos. Es lo más probable, es uno de los temas principales de la agenda. Es lo más probable, quizás hayamos sido muy exagerados en querer terminar un proceso tan complejo en prácticamente 6 meses, ¿verdad? ¿Y en términos de contenido, ministro? No, todavía no hay nada. Se va a construir la forma, y yo creo que una vez que nos pongamos de acuerdo en la forma, ¿verdad? En los tiempos, en el calendario, en las diferentes reuniones que tenemos que llevar, en la conformación nuestra propia de los equipos técnicos, vamos a ir bastante rápido. ¿Y esta propuesta de extender el plazo es una propuesta de Paraguay o es una propuesta de Brasil? Es una propuesta de ambos. Estamos colocando sobre la mesa realidades. Hay gente que cree que todavía podemos llegar, pero como te dije, es una negociación compleja. Muy bien, 6 meses es muy poco. Bueno, pero esto es un acuerdo aparentemente entre Brasil y Paraguay de extender el plazo de el anexo C. Benja, este es tu tema. Itaipulólogo. ¿Cómo se dice? Itaiputólogo. No, eso queda, perdón. Itaipólogo. Bueno, contigo, Benja. Sí, perdón. Para pronunciar mejor. Itaipólogo. No, en realidad cuando se suscribió el acto bilateral con Brasil, finales de abril de este año, y formalmente se conoció en los primeros días de mayo, se anunciaba que el compromiso asumido por las partes era que para fin de año se iba a revisar el anexo C. No hacía falta ser experto técnico ni nada para saber que un tema tan complejo no se podía llevar adelante salvo que hubiese algún acuerdo previo. Y en cierta medida el anexo C está condicionado por el acuerdo al que habían arribado sobre el concepto de gastos sociales que van a estar vigentes 3 años y después desaparecen. Ese fue el acuerdo. Los acuerdos pueden ser revisados también si las circunstancias lo exigieren. Esto decía, por ejemplo, el expresidente Duarte Frutos cuando hablábamos sobre el tema Itaipú en fuego cruzado. Ahora, los técnicos también advirtieron en su momento, no solamente los no técnicos, que lo hicimos a finales de abril, comienzo de mayo. No hay condiciones. Pero más importante era lo que se planteaba y sigue presente, y el ministro de Industria y Comercio lo admite sin decirlo en estos términos, que no sabemos cuál es el planteamiento que hay que defender, cuál es el planteamiento paraguayo de cara a la revisión del anexo C. Estamos hablando del rol que va a desempeñar uno de los activos más importantes que tiene el país, el más importante que tiene el país, que es Itaipú Binacional. Va a ser a los fines solamente de producir energía eléctrica, que es la postura tradicionalmente sostenida por Brasil, excepto durante los gobiernos de Lula, en donde se plantearon el tema de los gastos sociales y se acordó con Paraguay durante la presidencia de Duarte Frutos primero, y después se amplió este concepto con Fernando Lugo, o se van a mantener estos programas de desarrollo, o sea que Itaipú cumpla también un papel no solamente de producción de energía, sino generadora de desarrollo económico, tecnológico, social, ¿verdad? Esa es la discusión, pero desgraciadamente el ministro de Industria y Comercio nos cuenta que sobre los contenidos tampoco hay nada. Entonces, lo que se va a acordar en los próximos días, va a haber una reunión con directivos, con la parte brasileña. Con el canciller brasileño. Con el canciller brasileño, seguro altas partes van a decir, bueno, 6 meses más o no sé cuánto, claro, 3 meses. No importa, eso es secundario en última instancia. Lo importante es que sepamos y podamos intercambiar ideas entre los paraguayos acerca de cuál es la postura que va a defender Paraguay en esta
en la revisión del anexo C. Que no quiere decir que lo logremos, quiere decir que esa es nuestra posición. Pero si en este tiempo todavía no tenemos nada, en 6 meses, ¿cómo vamos a llegar a eso? Por eso, no es una cuestión de plazo, sino de contenido, justamente, no es de forma. Lo Es lo que dijo el ministro. Lo Lo sumamos que de dijo es que no hay nuevo. contenido, pero a lo mejor hay algo y no. A ver, lo no sumamos de difunde. nuevo a Mario Paz, que ahora sí está de nuevo con nosotros vía Zoom. Para hablar de este tema también sigue con nosotros, por supuesto, José. Está sobre levantando esto. la mano ahí. Sí, que está levantando la mano, le agradezco muchísimo, José, adelante. Y después también estamos nuevamente con Mario Paz Castañ. José. Sí, no, agregar nada más lo que decía Benjamín, que ese momento de los gobiernos de Lula es un momento donde las relaciones internacionales que empieza a llevar adelante Paraguay, incluso esto está señalado en un libro de divagante Fernando Massi, fue un momento de cambio, ¿verdad? De ruptura con un pasado mucho más pasivo de parte de Paraguay, ¿verdad? Y se da la creación, la conformación de los fondos sociales, recordar que fueron elevadas como notas reversales, por lo tanto forman parte del tratado Así mismo. de Itaipú, ¿verdad? Además, me parece fundamental lo que decís, Benjamín, cuál es el horizonte, ¿verdad? Si este activo estratégico que tenemos va a ser pensado como impulsor del desarrollo industrial, como impulsor de infraestructura, como impulsor de la educación. Hoy en día es el puntal de un programa Hambre cero. Hambre Cero, que es el emblema del gobierno que busca llevar adelante una reducción de desigualdades que son profundas en materia educativa. ¿Cuál es la visión que tenemos respecto de la continuidad o no de todos estos programas y en todo caso cuál sería la alternativa, ¿verdad? En términos de impulsar fondos de inversión, de programas de inversión para el desarrollo en tantos déficits que tenemos en el Paraguay en servicios públicos, ¿verdad? En infraestructura, la posibilidad o no que Itaipú avance en el impulso a una universidad, por ejemplo, de investigación con el Brasil. Hay muchos proyectos que siempre están en mente, ¿verdad? Pero que se orientan en base a esta definición de la función que debe cumplir la represa, ¿verdad? Ser únicamente generadora de energía o ser algo que apunte a desarrollar el país. Y sobre todo también quiero agregar nada más respecto de eso, esta noticia de la posibilidad de que Paraguay pueda vender la energía al Brasil de manera más directa, ¿verdad? Que Libre, sí. hasta que la pregunta que surge hablando con economistas amigos y gente más especializada en estos temas que lo que yo puedo saber, hasta qué punto nuestro potencial energético, el excedente que pueda tener en nuestro país, va a permitir que nosotros pongamos esto a disponibilidad, ¿verdad? También ahí se juega, me parece, el uso, el aprovechamiento de la energía para el desarrollo nacional y para procesos de industrialización, ¿verdad? Sí es. Mario, sumándote también a esto, y te agradecemos por supuesto que continúes ahí, que el ministro de Industria y Comercio hoy haya dicho que no hay ningún contenido, que todavía no se tiene nada, que se va a empezar a hablar ahora cuando vengan, bueno, los brasileros ahora que también tiene que ver con la energía de Brasil. ¿Fue un furcio de él o efectivamente es todo tan hermético que no quieren contar? ¿O de verdad no hay nada y van a esperar que Brasil venga con una propuesta? Estimo que, primero que al ministro Javier Jiménez lo conozco mucho por cuestiones familiares, razones con los padres del ministro, de amigos y compadres de toda la vida. Por supuesto que lo conozco perfectamente y sé que no va a decir una cosa por otra. Si lo mencionó así es porque dejó traslucir que por supuesto no hay algo acordado entre las partes, ¿no? Y que no haya contenido que esgrimir, que los hay. Les voy a dar un solo tema nomás, que puede ser importante porque es una obligación incumplida que está en el tratado, está en el anexo B del tratado de Itaipú, que es la obligación de construir unas esclusas. Claro. Obligación que es fundamental para completar lo que nunca se completó, que es la navegabilidad la navegación fluvial, del río Paraná, que sumado al problema que tenemos con la hidrovía, que ya sabemos, esto es un complejo de intereses que necesariamente deben incluirse en los servicios de costos
en el anexo C. Es una estimación mía, yo no estoy haciendo cuestión de Estado por esto, pero pienso que esa obligación incumplida tiene que necesariamente formar parte de un tema que se incorpore a la revisión del anexo C, que postergada por 6 meses es natural que existan estas pequeñas extensiones, porque en una relación muy fuerte a nivel bilateral, porque hay una relación muy fuerte entre los presidentes Peña y Lula, y en eso acompaño lo que estaba diciendo últimamente, creo que es José Fernando, en el sentido de que Itaipú fue creada, que es una persona jurídica de derecho internacional, nunca hay que olvidar esto, y que necesita el acuerdo de las dos partes para determinar políticas públicas desde la entidad. Entonces, fue creada para promover el desarrollo. Así se hablaba ya en 1973. Y quizás antes de 1973, cuando se empezaba a hablar de la negociación del tratado. Y prácticamente se ha cumplido el año pasado la etapa fundacional de Itaipú, al extinguir todas las deudas y obligaciones emergentes de la construcción de la represa. A partir de ahí, entonces, ver cómo, de qué manera, y lo han declarado en varias oportunidades, en declaraciones conjuntas y en forma individual también ambos presidentes, de que Itaipú debe contribuir al desarrollo de las asimetrías estructurales, sociales, económicas y ambientales que existen en ambas márgenes. En consecuencia, yo creo que es un acto fundamental pensar en temas concretos de fondos de solidaridad que pueden nacer desde la propia Itaipú para contribuir en ambas márgenes, la izquierda y la derecha, Brasil y Paraguay, y desde ahí entonces promover desarrollo, completar con un tema, por ejemplo, como mencionó José Fernando, el tema de ¿cómo se llama?, de una universidad, pero hablar fundamentalmente de obras concretas estructurales como han sido los fondos de solidaridad en Europa, los fondos del FOSEN en el Mercosur, que contribuyen a desarrollar cadenas de valor entre los países y fundamentalmente desde ahí promover desarrollo. Yo creo que primero que nada hay que recordar, y todos tienen que recordar, tanto el lado paraguayo y sobre todo el brasilero, y me refiero más al gobierno anterior, que era el del otro, Bolsonaro, que es una binacional, ¿verdad? Pero por otro lado, lo que acabamos de coincidir todos, si no fuese por Cintia Mora, por la prensa, por la periodista con esta consulta, no nos íbamos a enterar. Porque no es que comunican de qué es lo que está pasando, cómo va el tratado, si es que se está negociando, hay contenido o no hay contenido. En cambio, el lado brasilero se comunica. Y la información que se tiene de repente sobre Itaipú, la negociación, es del lado brasilero. Del lado paraguayo, nada. Están todos musarela, como se dice. ¿O no, Benja? Siempre estamos preguntando y no podemos, no hay nada. El procedimiento, porque no es una cuestión, por eso yo insisto, no es un problema de plazos. También es un problema de plazo porque, como señalaba José, cualquier acuerdo al que se arribe en materia de revisión del anexo C se tiene que concretar en notas reversales, que a su vez tienen que ser aprobadas por ambos congresos. Y ahí ya interviene la política con todas las contradicciones que hay, tanto en Brasil como en Paraguay. En Paraguay no tanto. La situación es más previsible. En Brasil es bastante más imprevisible en esta materia. Encima, es una negociación que, si se torna muy lenta, pueden haber cambios de gobierno que sean, digamos, negativos a los fines, a nuestros intereses como país. Eventualmente, un próximo gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, la discusión inmediata es ¿cuál es la posición de Paraguay? Porque está bien lo de las notas, lo del anexo B, sobre la esclusa de navegación. Ahora Itaipú, por ejemplo, lanza el llamado a licitación para iniciar una cuestión de usar el espejo del lago Itaipú para producir energía solar. Paneles solares. Es una cuestión
piloto, un plan piloto, interesantísimo. Puede ser esa una vía. Nosotros vamos a necesitar energía adicional. Ya estaremos utilizando toda la energía de las hidroeléctricas en el 2030. Está a la vuelta de la esquina del 2030. Generar nuevas fuentes de energía lleva tiempo. No es una cuestión que decís, se hace tal ruta y en 6 meses se inicia la obra y ya está la ruta en un año o en un año y medio. Es un proceso. Y nosotros corremos con el riesgo, aunque sea una paradoja, de en el año 2030 tener que importar energía eléctrica. Por eso es relativo esto que accedemos al mercado brasileño, por un periodo muy breve va a ser. Después, a salvo que se genere energía, que haya excedente en Paraguay, nada hace suponer todavía que eso ocurra. Esa es otra discusión pendiente. Vuelvo a Itaipú y cierro con esto. Yo creo que los negociadores de Itaipú tienen la responsabilidad y la obligación de plantear una hoja de ruta. Estos son los lineamientos generales que va a defender Paraguay para abrir la discusión. Hay muchos técnicos, no sé por qué no fueron convocados y no están en las negociaciones, eso ya es una cuestión política, pero que tienen mucho que aportar, muchísimo que aportar. Y esto se vincula con el desarrollo del país, con la educación, con el plan eléctrico de Paraguay, con la ANDE. Son muchos los componentes que finalmente se traducen en la propuesta que más convendría a Paraguay. Pero no sabemos cuál es la propuesta de Paraguay. Entonces, arranquemos por ahí, no por los plazos. A mí lo que me preocupa que dijo el ministro de Industria y Comercio es que durante 6 meses no se hizo nada. Y 6 meses después no sabemos nada. Eso no se puede decir con tanta liviandad y no sacar alguna conclusión práctica en materia de, bueno, señores, vamos a discutir estas 5 propuestas, 7, 3 propuestas, las que fueren, y poner a la consideración de la opinión pública, de las fuerzas políticas, de los ingenieros, de los especialistas en la materia. Richard, no sé quién continúa. Lo que pasa es que durante los últimos meses, o sea, a los distintos voceros, sea el ministro de Industria o sea el presidente de la ANDA, habían señalado que había planteamiento y que se estaba avanzando. Y hoy nos topamos con pero no se sabe en realidad cuál es el contenido de esas propuestas, así que... No funciona el secretismo en esta materia porque después tiene que trasladarse a los congresos de ambos países. Sí, eso sí. Entonces, pueden ser aspectos de la negociación. Mario. Ahí son avivadas técnicas, qué sé yo, eso no queremos que nos cuenten. Te escuchamos, Mario. Sí, no, que hay cosas que se pueden resolver sin necesidad de acuerdos internacionales. Por ejemplo, el tema de las excusas, ya están en tratado eso. Eso hay que ejecutar. Eso no necesita ningún acuerdo más, es una obligación incumplida por las altas partes contratantes. Entonces, eso se puede ejecutar. Y es más, te diría que hay que ir por la vía de las cosas que se puedan decidir o trasladar o resolver desde la propia ITIC. Porque llevar a los congresos, salvo por ejemplo la necesidad de la revisión final del anexo C, si eso naturalmente va a tener una nota reversal, un acuerdo internacional que va a pasar por los congresos. El problema no va a ser nuestro congreso porque el partido de gobierno tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y lo va a resolver. El problema es Lula con su congreso. Él no tiene mayoría. Entonces ahí va a tener una dificultad y va a tener una dificultad programática y política. Entonces lo más inteligente en este caso es tratar de encontrar la manera desde que desde la propia entidad se generen las resoluciones que beneficien a ambas partes. Ahora ese tema del anexo B. Hablando de los paneles solares o de otras cosas que se pueden generar por decisión del Consejo de Administración de ITEC. Así mismo. Bueno, pero eso entonces supondría poner en práctica una línea distinta a la acordada en abril pasado. Digo, eso tiene que ver con el papel de Itaipú. ¿Cuál es el papel que se le asigna a Itaipú? Evidentemente, esta sería una visión desarrollista de la empresa como colaboradora del desarrollo de ambos países, en nuestro caso con más necesidades y urgencias que Brasil. El anexo B nunca quiso tratar Itaipú
y menos en los últimos años por cuestiones de interés particular, conflicto con el gremio de transportistas y cosas por el estilo, que no quieren saber nada de que esa cuestión pueda ser utilizada como alternativa para sacar la producción de soja. Y Brasil tampoco nunca estuvo interesado en alquilarse problemas innecesarios. Entonces, pero hay otras alternativas. Como decir, bueno, no se puede hacer la esclusa de navegación. ¿Qué le interesa a las partes? A Paraguay le interesa generar nuevas fuentes de energía. O le interesa una universidad. O le interesa ambas cosas. Y además estas otras cuestiones. Para eso necesitamos presupuestar. Y ahí viene la discusión del anexo C. Es interesantísima la discusión. Porque vos podés tomar acuerdos puntuales y eso forma parte del presupuesto. Pero después hay que incluir en el anexo C en cuanto a su revisión. Entonces, el anexo C tiene que contemplar el papel que va a cumplir Itaipú en el futuro. Estamos hablando de décadas. Por eso es tan importante que los negociadores, sea el ministro de Industria, sea el canciller, en algún momento expongan cuáles son sus puntos de vista. Y las críticas que se hacen muchas veces son inclusive infundadas. Por ejemplo, esto, no, porque la soberanía energética. Es un discurso de hace 20 años. Hace 20 años, sí, absolutamente razonable. 30 años, 40 años. Ahora, la bandera de la soberanía energética, a 4 años de no tener más ningún excedente, vamos a estar discutiendo. Por favor, para discutir la soberanía energética, tenés que decir, tengo este excedente y le quiero vender a quien sea. Esa discusión ya está superada por la realidad. En 5 años vamos a tener necesidades superiores a las que hoy tenemos en el mercado interno y se va a absorber toda la energía. Pero había una comisión asignada justamente a esa revisión del tratado y a estudiar qué es lo que quería Paraguay. ¿Qué pasó con esa comisión? No sé. Muy buena pregunta la tuya. Los negociadores son el ministro de Industria y Comercio, el canciller nacional, desde luego, representante de las altas partes, la ex jefa de gabinete, Lea Jiménez, que no sabemos si su reemplazante en Itaipú hace a las veces también de negociadora, que es la ministra de Obras Públicas, creo que no sabe mucho de esta materia. Habría que consultarle a ella. Y al canciller nacional. También. ¿Quién es el vocero finalmente de la negociación? Cuestión. Yo creo que este tipo de discusiones, Benjamín, exceden incluso a la problemática misma de lo que está en juego en Itaipú, ¿verdad? Porque finalmente esta posición que vos señalás, ¿verdad?, de una apuesta desarrollista o no, una cuestión que involucra la visión de Estado y de inserción que el Paraguay tiene en el mundo, ¿verdad? Sí. Y si, yo no quiero entrar a opinar sobre el perfil de los negociadores, ¿verdad? Pero si en el equipo negociador no existe una conceptualidad sólida del proyecto de desarrollo nacional que Paraguay tiene como potencial y el lugar que ocupa Itaipú ahí, si no hay una definición y una concepción clara de lo que es el Estado, de lo que son sus posibilidades de desarrollo, del papel que juega el excedente energético, las alternativas ante el agotamiento del mismo, del rol que debe jugar el Estado en las políticas que tengan que ver con la salud, la educación, me parece que se termina o se corre el riesgo de terminar en discusiones que son técnicas en un sentido limitado. Totalmente, es así. Y mira, inclusive esto que decís sobre la generación de nuevas fuentes de energía, no es un caso, un hecho menor. Nosotros, y el papel del Estado en esto, porque desde fuentes oficiales muchas veces se dice que la forma de hacer frente a estos requerimientos, a estas necesidades del país, es mediante la inversión extranjera, que está muy bien, pero eso no depende de nosotros. En cambio, de nosotros tenemos la obligación de brindarle el servicio de energía eléctrica a todos los paraguayos, no solo ahora que tenemos excedentes, sino a partir del 2030 cuando se acabe ese excedente. Sí. Y sigan creciendo. Y es fundamental para el desarrollo, no solamente para los paraguayos del consumo domiciliario, para cualquier plan de desarrollo. Entonces, también en este aspecto, esto que vos mencionás es crucial. ¿Qué hace el Estado en tanto y en cuanto las inversiones extranjeras todavía no se concretan? Ojalá se concreten. Pero mientras tanto, el Estado tiene que plantear alternativas con el sector privado, alianzas público-privadas, incentivos, lo que fuere,
porque es un punto básico para cualquier plan de futuro de desarrollo. Y no podemos llegar al 2030 y que se produzca esto que estábamos diciendo. Para llegar al 2030 y estar en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado interno, ayer había que empezar a construir fuentes nuevas de generación de energía. Y ahora tenemos una licitación en el Chaco que todavía no se concreta, de 100 megavatios. Se necesitan 3 a 4 por vez según el plan maestro de la ANDE, ¿verdad? Perdón, 3 a 4 por año. Así llegaríamos al 2030. Entonces, estamos muy atrasados en materia de revisión del anexo C con respecto a las nuevas fuentes de generación de energía, y el telón de fondo es la discusión que plantea José, que trasciende a lo técnico puramente, que es cómo se posiciona y cuál es el papel del Estado en esta historia. Muy bien, esto en 6 meses vamos a ampliar, según el ministro de Industria y Comercio, porque se va a extender el plazo a 6 meses aparentemente. Le quiero agradecer a Mario Paz Castaing, que estuvo desde su casa, agradeciendo también al Raudal, que por eso no pudo llegar. Gracias, Mario Paz, por estar con nosotros vía Zoom. Pero quiero hacer una pequeña acotación final. Yo creo que las funciones de Itaipú están consagradas en el tratado y los demás anexos que componen esta negociación internacional. Para construir políticas de Estado desde Itaipú se necesita el acuerdo de la otra parte. Entonces eso no es sencillo. Y yo estoy convencido que las actuales personas que están a cargo de la negociación saben perfectamente cuáles son los elementos que favorecerán el desarrollo y también promover desde el sector privado las alianzas correspondientes. Pero que la dificultad está en acordar también exactamente lo que se debe componer en un acuerdo internacional. Esperemos que sea así, que se pongan todos de acuerdo. Gracias Mario. Gracias también a José Duarte por haber estado con nosotros hoy. Gracias, Richard. Te esperamos próximamente también. Bueno, muchas gracias. Por favor, ¿la No tan pasaste bien? seguido, Súper bien. Bien. ¿Vamos a ampliar con otro miembro de la familia? Sí. Espero volver pronto al programa. Excelente. A ver si le traemos padre e hijo la próxima. Gracias, Jessy. prefiero que no. A su hermano. Y yo decía por el padre. Y Igual, que vengan todos. Toda la familia. Gracias, Jessy. Benja, como siempre también. Muchas gracias. Será hasta mañana a las 19 horas. ¿Mañana es? Mañana. Sí, mañana jueves. Sí, mañana. Adiós.